Hola, buenas a todos y bienvenidos a la parte 2 de la clase 4 de Reinforcement Learning. En la clase pasada dijimos que íbamos a charlar un poco sobre las diferencias fundamentales de Monte Carlo y TD. Para no hacer mudanza de nuestras costumbres nuevamente, vamos a robarnos un ejemplo de la Biblia, porque pedagógicamente es lo que mejor podemos hacer, ya que está muy pulido y que la característica que queremos mostrar ahora está muy concisamente explayada en este ejemplo en particular. Lo que nos propone la Biblia es que pensemos que nosotros estamos en el rol del experimentador y tenemos que decidir valores de estado para un problema que tiene dos estados en particular. Tiene un estado A y tiene un estado B. Y nosotros contamos con 8 episodios. Contamos con un episodio donde comenzamos en el estado A, tenemos recompensa cero, estado B es la primera transición y luego tenemos recompensa cero y se termina. Después tenemos 6 episodios que son todos iguales, correspondiente a estado B, recompensa uno y termina el episodio. Y uno último que se corresponde con estado B y cero de recompensa. Entonces, uno, a la hora de calcular el valor de cada estado, uno podría, en principio, tomar un approach, si se quiere, montecarlesco, ¿no? O sea, uno podría agarrar y hacer lo mismo que haríamos en el caso del algoritmo de Monte Carlo, que es agarrar uno de los estados, cada uno de los estados, disculpen, y calcular el promedio del retorno para cada uno de los episodios en los cuales encontramos ese estado. ¿Qué pasaría en la situación a la que se nos expone? En primer lugar, para el estado A tenemos solamente un valor al que podemos acceder, ¿no? Que ese valor es el primer episodio. Reformulo. Tenemos solamente un episodio para calcular el valor del estado A. ¿Por qué? Porque es el único episodio en el cual el estado A ocurre. Entonces, en ese estado, en ese episodio, el estado A es seguido por un estado B y no existe recompensa alguna. De modo que tenemos un episodio donde aparece A, si hacemos un algoritmo de Monte Carlo sin descuento, es decir, con un gamma igual a uno y con un alfa igual a, a 1 sobre n, lo que vamos a obtener es que a la hora de recuperar ese promedio vamos a tener que el valor de estado de A es igual a cero, porque todas las veces que vimos a A la recompensa fue cero. Entonces lo único que podemos decir de A es que la recompensa es cero. Distintos con B, porque a B lo vemos los 8 episodios. A B lo vemos 6 veces como uno y 2 veces como cero. Entonces, haciendo el promedio de eso, obtenemos que son 3 cuartos, digamos, la, el valor del estado. Es fácil para nosotros hacer las cuentas porque pusimos el setup no descontado y aparte porque justo estos episodios contan con solamente un paso, entonces es más que sencillo. La estrategia de Monte Carlo es básicamente lo que a cualquiera de nosotros se nos podría ocurrir, porque lo que estamos intentando hacer es asumir que cuando recuperamos el promedio de una definición formal del retorno, esperamos obtener el valor esperado de ese retorno. Es decir, esperamos que el promedio nos permita recuperar la expectancia, el operador expectancia sobre nuestras posibles recompensas. Asumiendo y cruzando los dedos, como dijimos antes, de que nuestra representación en los episodios es suficiente. Pero cualquier persona ve este problema y dice, che, A aparece solo una vez de 8. ¿Cómo puedo llegar a confiar en eso? Entonces hay otro approach que uno podría tomar. Uno podría agarrar y decir, uno podría agarrar y decir, voy a intentar de armar eh, el proceso de decisión de Markov, o en este caso que no hay acciones, el proceso de recompensa de Markov, que me recupere estos episodios en las proporciones en las que aparecieron. Entonces, yo veo una sola vez a A y esa vez que lo veo, veo que sí o sí transiciona a B. De modo que yo puedo, en mi diagrama de transiciones, yo puedo escribir a mi estado A con una transición del 100% al estado B. ¿Por qué? Porque la única vez que lo vi a A, transicionó el 100% de las veces. Distintos con B, porque yo B lo vi 8 veces, de las cuales 6 transicionó con uno y y 2 transicionó con 0 de recompensa, hacia un estado final. Entonces, yo puedo estimar que el valor del estado, perdón, que la dinámica de mi mundo y que la dinámica de transiciones es la que permite recuperar más fehacientemente los episodios que obtuve.
Y ahí radica la diferencia fundamental de Monte Carlo y Temporal Difference Learning. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar el problema de TD, lo que estamos haciendo es precisamente esto, es asumiendo qué valores tienen que tener nuestra dinámica, qué valores tienen que tener nuestras transiciones, nuestras recompensas, la probabilidad de transicionar al estado final, para que recuperar en los episodios de muestra los episodios mismos. En cambio, Monte Carlo, por otro lado, lo que quiere hacer es calcular un valor estimado que minimice el error con respecto al dataset de entrenamiento que vendrían a ser los episodios con los que contamos. Entonces, formalmente, a esto se lo denomina como, como un proceso de optimización de dos problemas muy distintos. En primer lugar, eh, en el caso de Monte Carlo, lo que nosotros estamos haciendo es minimizando precisamente el RMS, el Root Mean Square Error, el error medio cuadrático. Estamos minimizando el error cuadrático de nuestra muestra del conjunto de entrenamiento. Y en el caso de TD, es todavía un poco más interesante para mí, porque no es un sencillo promedio. En el caso de TD, lo que estamos haciendo es intentando de encontrar la P, digamos, estamos intentando encontrar no la P, perdón. En TD lo que estamos intentando encontrar es el valor del estado que maximice las probabilidades de encontrar la data que encontramos. Es decir, en probabilidad bayesiana, en inferencia bayesiana, a esto se le llama la likelihood. Es decir, qué probabilidad tengo, dado una dinámica de mundo, dado un valor del estado, de recuperar esta data que consigo acá. En nuestro caso, la data era en los episodios de muestra que nos habían otorgado. No sabemos quién, si el mundo o bajo alguien nos dio una planilla, pero nosotros obtenemos eso. Entonces, es por esto que estamos, digamos, ante situaciones como, por ejemplo, la que vimos recién, donde solamente tenemos un ejemplo para A. Es evidente que nosotros, si asumimos que la dinámica desde A siempre es transicionar a B, eso nos permite usar la información que contamos de B para inyectarla en nuestro único episodio de A. Entonces sería en algún sentido como multiplicar nuestro conocimiento, asumiendo lo que dije anteriormente, multiplicar nuestro conocimiento sobre A 8 veces. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros asumimos esto, podemos calcular al estado de A como el estado de A, que es la recompensa de A, que va a ser cero, más el valor esperado para el estado siguiente, que siempre va a ser B, porque siempre que vimos A, transicionó a B. Y el estado B sí lo podemos estimar con mejor precisión. Y ese estado va a ser 3 cuartos. De 8 veces, 6 veces caímos en el estado final con recompensa 1. Entonces, es importante señalar esto, que uno formalmente puede definir que lo que estamos haciendo con TD es maximizar la likelihood de conseguir nuestra data, es decir, encontrar la dinámica del mundo que maximiza la likelihood de conseguir esa data, o sea, teniendo como parámetro movible la dinámica. Y Monte Carlo lo que hace es intenta de minimizar el error en nuestro conjunto de entrenamiento. Bien, habiendo dicho eso, esto por ahí si quieren ponga pausa, macérenlo. Hay un capítulo, un mini subcapítulo dedicado en la Biblia a este tema. Está este mismo ejemplo, pueden releerlo si aquí no quedó claro. Es muy, muy instructivo. En el libro hacen también referencia hacen referencias a fuentes en donde pueden chequear esto con todavía mayor detalle si alguno está interesado en la, en el formalismo matemático detrás de la demostración de cada uno de estas intuiciones sobre cada uno de los algoritmos. Bien, pero retomemos el control. ¿Y a qué me refiero con control? Nosotros tenemos siempre en los problemas de reinforcement learning dos patas importantes. La primera, ya la vimos, y es la estimación. Es decir, si yo no puedo o no quiero, o por algún motivo no lo hago, si no modifico mi política, yo necesito poder saber qué es lo que espero obtener a partir de esa política. Entonces a eso lo llamamos estimación. Y el control, como ya lo vimos varias veces, es si yo me permito moverme en el espacio de políticas, ¿cómo hago para controlar y encontrar la política que mejor resultados me da? Entonces, al igual que en Monte Carlo, nosotros tenemos que ahora vamos a estimar nuestro
valor de la acción, porque nosotros sabemos que para las estrategias de control los algoritmos son muy parecidos a lo que llamamos GPI. O sea, acá vamos a usar lo mismo que usamos en Monte Carlo, que es la iteración de política generalizada, el GPI, por sus siglas en inglés. Que si no recuerdan, repasen la sección de MC, pero consiste básicamente en estimar Q y luego definir una política que sea greedy con respecto a la Q que estimamos, es decir, que sea localmente óptima para cada estado de acción. Definir esa PI nuevamente, calcular episodios o pasos únicos, volver a estimar Q y ese ciclo continúa hasta que nosotros determinamos una condición de corte que se cumpla. En el caso de Monte Carlo, nosotros hacíamos exactamente lo mismo que hicimos en el caso del valor del estado, solo que ahora en vez de tener una matriz, en vez de tener un vector de valores de estado, teníamos una matriz donde los índices se correspondían con estado de acción. Acá va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, una vez más, me remito a las pruebas, me remito. Lo que nosotros estamos acá insistiendo es que todos los estimadores van a tener la forma funcional nuevo estimador igual a viejo estimador más ritmo de aprendizaje multiplicado por la diferencia entre la verdad o lo que yo asumo que es verdad menos mi estimador anterior. En el caso de Monte Carlo, esa verdad, ese target, es el retorno calculado formalmente como la suma descontada de todas las recompensas de cada uno de los pasos de un episodio. En el caso de TD, esta noción de verdad cambia. En esta noción de verdad nosotros no necesitamos recorrer hasta el final de los episodios, nos basta con solamente agarrar y calcular en el punto, siguiente. Es decir, bootstrapear para el valor de la acción en el instante siguiente. Entonces, para el caso del valor de la acción, nosotros tenemos que el estimador nuevo, acá tal vez también podría poner un... Bueno, igual lo hago para así puedo seguir la explicación. Ustedes entienden que este nuevo estimador va a ser el viejo estimador más alfa por R de t más 1, es decir, la recompensa que voy a obtener, más gamma por el retorno. Y el retorno en este caso lo asumimos como que va a ser la acción. Va a ser el valor de la acción para el estado st más 1 y la acción que vamos a tomar en el estado t más 1. Por eso a los métodos de control que se usan con técnicas de TD, al método más común se lo llama zarza. ¿Por qué? Porque se necesitan 5 parámetros. Se necesita el estado S, la acción A, la primera recompensa y luego necesitamos S de T más 1 y A de T más 1. ¿Por qué? Porque el valor de bootstrapping que vamos a usar, el valor de referencia que vamos a usar para no tener que recorrer todo el filamento del episodio e ir haciendo la suma de todos los retornos, de todas las recompensas y sumarlas descontadamente para recuperar el retorno, vamos a usar el valor de la acción para quién, para el próximo estado y acción que elijamos. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a este término bootstrapping, que tal vez es la primera vez que lo mencionamos. La frase en sí se origina de una frase en inglés que dice to pull oneself up by one's bootstraps, que lo que quiere decir es levantarse a uno mismo desde las bootstraps. No sé si alguno de ustedes tiene botas y para ayudar a la colocación de las mismas tienen un agujerito donde pueden poner el dedo y tironear para no tener que desatar los cordones muy fuerte. Esos serían los bootstraps. Entonces, lo que indica esta frase en una primera instancia es esta noción como de imposibilidad de realizar una tarea tal como esta, como levantarse uno mismo agarrándose la zapatilla, básicamente. O sea, yo me agarro mi bota y me intento de levantar del suelo. Si bien hace referencia a una tarea imposible, se hizo una adaptación en el mundo computacional a la noción de que yo con al implementar algo, uso esa implementación para implementar la implementación misma. Es decir, una definición, si se quiere, como recursiva de mi levantamiento de un proceso. Por si no quedó claro, pongo un ejemplo que tal vez alguno de ustedes sabe o ya escuchó, que es que en los lenguajes que son estrictamente tipados, como por ejemplo C, C fue uno de los primeros lenguajes que en su momento era de alto nivel, porque previo a C, si bien había unos experimentales, no existía esta noción, o sea, era todo assembly y no existía esta noción de traducir texto a código, a código máquina, digamos. Que es una abstracción completamente útil para hacer cosas más complejas. De ahí la noción de que en algún momento a C se lo consideró lenguaje de alto nivel. Entonces,
para que el código escrito pueda ser traducido a código máquina, necesitamos un compilador. El compilador de C está en parte escrito en C, es decir, se escribió en la génesis, en los procesos de bootstrapping siempre ocurre una patadita inicial y luego hay un proceso en donde sí me puedo empezar a levantar a mí mismo a partir de lo que ya desarrollé. Entonces piensen que una vez que escribí lo fundamental para escribir, para entender la sintaxis de mi código en C, yo puedo empezar a construir digamos, la interpretación y traducción a código máquina de mi lenguaje de programación, lo puedo empezar a hacer con mi propio lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir, ya puedo empezar a implementar cosas en mi lenguaje. Entonces estaría como implementando cosas en un lenguaje para ayudar al desarrollo de ese lenguaje en sí. Estaría levantándose a sí mismo. En el caso de bootstrapping para TD, es evidente que lo que nos referimos con levantarnos a nosotros mismos es a estimar a B con valores previamente estimados de B, no con el filamento de recompensas, sino con un valor de B mismo. Entonces, el empujoncito inicial acá, en el caso de CES es el código escrito en assembly, en el caso de Reinforcement Learning, el empujoncito es inicializar los valores. O sea, el empujoncito es decir, bueno, yo tengo mis valores estaban a ser 0. Entonces, después de eso, yo imagino que el proceso iterativo me va a permitir reconstruir lo que quiero. Bien, paréntesis cerrado con respecto al término bootstrapping, así todos más o menos estamos en la misma página con respecto a eso. Pasamos a la implementación, porque también es muy sencilla, del método Sarsa. Que el método Sarsa se lo conoce como On Policy TD Control, digamos, es el algoritmo de control para temporal differences. Y la parte de On Policy, no sé si recuerdan de la clase pasada que todo lo que se refiere, todo lo que dice On Policy, se refiere a que los episodios o las trayectorias que nosotros usamos para entrenar a nuestra política vienen de la política misma que estamos optimizando o estimando, por ejemplo. Existían posibilidades de que uno agarre y simule con una política distinta a la que uno quiere estimar o controlar. En este caso, TD es un algoritmo on policy. Y miremos rápidamente lo que hace. Nosotros queremos estimar qué? Queremos estimar la política óptima. Entonces, como queremos estimar la política óptima, lo que vamos a hacer es implementar para el algoritmo de TD la iteración de política generalizada. Es decir, la iteración que actúa de manera greedy con respecto a cada par estado-acción. Y esto es lo que hace el método Sarsa. El método Sarsa lo que hace es agarrar y, nuevamente, inicializa bajo un parámetro de aprendizaje, un learning rate, digamos un alfa. Inicializa todos los valores, todos los pares estado de acción en un array de S por A. Y luego de inicializarlos, lupea una cierta cantidad de episodios. Lo mismo que la estimación. Acá la única diferencia es que nosotros vamos para cada episodio y para cada paso que, que, en el que vamos a incurrir, vamos a estar mirando a Q y eligiendo en función de Q la acción siguiente. Una vez más, ¿por qué se llama zarza? Porque yo, para conseguir la nueva estimación de mi valor, de mi función de acción, de mi valor de la acción, yo necesito a S y a A del valor previo. Y a eso necesito sumarle el ritmo de aprendizaje por la diferencia entre el target y el viejo estimador. El viejo estimador lo conocemos, es SA. Pero ¿quién es el target? El target es la recompensa más digamos, el término de bootstrapping, que es el factor de descuento por Q de S'A'. ¿Quiénes son S'A'? Bueno, las, las últimas SA del acrónimo SARSA. SARSA. Digamos, acá si quisiésemos ser más claro pondríamos prima prima. Pero claramente lo mencionamos como SARSA. Esos S' y A' se corresponden con la acción que nosotros tenemos a partir de ser greedy, es decir, ser ávaros, ser localmente óptimos con el Q estimado previamente. Seguimos este proceso hasta que S es terminal y así obtenemos digamos, el algoritmo de control muy similar a las técnicas de Monte Carlo, pero para TD.
Bien, la implementación se las dejo acá, no es otra cosa más que lo que vimos anteriormente para el problema de estimación, solo que ahora agregando en vez de BQ, en vez de agregando un índice, agregando dos índices y poniendo alguna que otra condición para elegir acciones arbitrarias en el caso de que nosotros hayamos definido para la técnica de control un valor de epsilon distinto de cero. Es decir, nosotros, no sé si vieron acá, está muy sutil tal vez en el paréntesis, pero la elección de la acción se corresponde con la política derivada de una función, de un valor de la acción eh, que puede ser, por ejemplo, con el pseudocódigo epsilon greedy. Es decir, podría llegar a ser el caso de que nosotros querramos incurrir en exploraciones parametrizadas con un valor, con una distribución uniforme para valores menores a un epsilon dado ubicado entre 0 y 1. Bien, esta parte se las dejo para que la miren, no tiene nada de curioso, no tiene ninguna sutileza. Mismo condición de corte, cantidad de episodios, gamma, alfa, estado inicial, todo lo mismo que antes, mi transición, que asumimos que nuestra transición siempre es esta transición resultado de haber pasado una transición linda escrita por el Transition Maker para facilitar el indexado de nuestro buffer que vamos a usar para la estimación de nuestro valor de acción. No hay mucho shade acá. Bien, por tercera o cuarta vez ya nos vamos a robar de la Biblia de vuelta un ejemplo que nos va a servir para mostrar diferencias entre dos estrategias de estimación de nuestro target. Una la vamos a contar acá, que es digamos, la resolución para este problema con la estrategia de Sarsa, y la otra queda como pendiente en los ejercicios para el famoso Q-Learning. Pero empecemos por definir el problema. El problema dice lo siguiente. El problema dice, yo voy a agarrar y poner a un individuo, a un agente, en un espacio que está discretizado, que en el caso de la imagen, vamos a replicar el de la imagen, así es más sencillo. Es de 12 por 4, 12 de ancho, 4 por alto. Está discretizado en pasos unitarios porque estamos tratando con métodos tabulares, es decir, con métodos donde nuestro espacio de estados y nuestro espacio de acciones es finito. Y tenemos básicamente la siguiente dinámica. Nosotros empezamos siempre desde S por start y tenemos que llegar a goal, que es nuestro objetivo. Para cada uno de los pasos, nuestra señal de recompensa va a ser -1. Pero si llegamos a caer en el precipicio, sufrimos como una especie de reset, como que respawneamos en S de vuelta. No termina nuestro episodio, simplemente respawneamos en S y tenemos que volver a caminar y no caer eventualmente y llegar a nuestro objetivo. Cada vez que caemos de ahí tenemos una recompensa enormemente negativa, porque eso es lo que esperamos, ¿no? O sea, esperamos que si caemos en el precipicio estamos tomando una mala acción. ¿Cómo implementamos esto? Bueno, muy sencillo. Definimos los estados como los pares de coordenadas para un rango de height y width. Definimos los estados como todas las combinaciones posibles. Definimos ahora también que nos va a servir nuestra función de transición, un conjunto de estados que se correspondan con dónde está el cliff, que en este caso es para la coordenada igual a 0, todos los x que están correspondiéndose entre 1 y width menos 1. Definimos nuestro estado inicial, ese sub 0, y nuestro estado final. Las acciones, una vez más, dado al middleware que hemos implementado, las acciones, los estados, se nos permite que sean cosas que no son números enteros. Imagínense la dificultad en la que incurrirían si intentasen de calcular, de definir los estados pensando en números enteros. Tal no sería tan siniestro, tal vez sería solamente agarrar y poner states igual a np range len states, si uno quisiera definir los estados así. Pero a la hora de definir la transición, uno querría poder agarrar al estado y entender cualitativamente de qué estado se trata. Entonces, definimos las acciones, entonces, como dijimos antes, up, down, left, right, por todas las posibles direcciones. Y luego hacemos una transición extremadamente sencilla, que es un caminador. Es básicamente actualización de posiciones en función de una dinámica determinista de nuestro mundo. Nuestra transición es determinística en el siguiente sentido. Cada vez que nos movemos hacia arriba, no, vamos a ir a un paso hacia arriba, a menos que justo sea el caso de que estemos en el borde.
Formalmente esto debería ser que la acción hacia arriba no exista en este lugar, pero para no hacer difícil la implementación vamos a dejarlo como que sí se puede hacer las 4 direcciones en cada uno de los puntos. Si llegamos a estar en el estado final, retornamos -1 y terminó el episodio. Si llegamos a estar en un estado que está justo adentro del precipicio, tenemos que retornar -100. Acá yo retorné -1000, pero a fines prácticos es exactamente lo mismo. Recuerden, no sé si recuerdan la primera clase donde mencionábamos bastante que la señal de recompensa es una señal que nosotros podemos construir en función de lo que intuitivamente pensemos sobre el resultado que queremos obtener. Entonces, imagínense que si nosotros no pusiésemos -1 y pusiésemos, por ejemplo, un valor positivo, una alternativa como política óptima sería dar vueltas en círculos, porque mientras más camine, mayor recompensa voy a obtener, de modo que voy a maximizar el retorno que obtengo. Por eso, generalmente los problemas que tienen que ver más con eh, llegar de un lugar a otro, juegos de carrera de auto, rompecabezas, perdón, rompecabezas no, laberintos, o problemas de, si se quiere, de control de caminos, como el que estamos planteando para el precipicio, es casi siempre bueno poner este sentido de urgencia en la señal de recompensa, poniendo un valor negativo, para decir, che, no pasa nada que te tardes un paso, pero la idea es que tarde la menor cantidad de pasos posibles. Eso, no sé si la menor cantidad de pasos posible, pero la idea es que tus pasos no sean gratis, no te es gratis caminar, tenés un costo asociado a caminar. Una vez más, metemos esto en la máquina de hacer chorizos y obtenemos nuestra siguiente política óptima, replicando los resultados de Safer Path, que si ustedes van a la Biblia van a ver que Safer Path se corresponde con los resultados para el método de Sarsa. Tenemos up, 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 right, 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 y acá down, 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 down. Los estados estos que aparecen acá realmente son indistintos. Acá va a aparecer cualquier cosa porque una vez que llegamos ya terminó el episodio. Así que las estimaciones acá pueden llegar a ser cualquier cosa. Y bien, y así de manera muy sencilla hemos resuelto un problema que es fácil tal vez para este maze, digamos, para este contexto, pero uno podría poner obstáculos en el medio, podría poner cosas que se mueven y demás. Y un agente que esté dispuesto a aprender en este entorno debería seguir un algoritmo parecido al que vimos para Sarsa. ¿Qué es entonces este optimal path? Digamos? Como dice el nombre, el camino óptimo se corresponde con el camino que tiene menor distancia, porque al tener una señal de recompensa negativa asociada a cada paso de tiempo, nosotros sabemos que, por simple lógica, que la minimización de nuestro costo, digamos, la maximización de nuestra recompensa, va a ser en el paso más cercano, dado que todos los pasos incurren en una recompensa de -1. Pero ¿qué pasa? El, el algoritmo de Sarsa, por la forma en la que explora, logra conseguir el camino más seguro, digamos, en el cual el mismo proceso de generación de episodios incurre en menor cantidad de caídas a precipicio. Por sobre todo por la característica explorativa, si se quiere, de converger a la menor cantidad de recompensas, es decir, a la menor cantidad de recompensas, al valor mayor de recompensas a lo largo del camino. En cambio, uno podría remontarse a lo que vimos en DP y remontarse en particular al algoritmo de Value Iteration. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el algoritmo de Value Iteration, nosotros lo que hacíamos era básicamente verificar que al tener un operador de Bellman de optimicidad que actúa como un operador de contracción en el espacio de estados y acciones, al actuar como un operador de contracción, el operador de optimicidad de Bellman nos permitía garantizar la convergencia de la solución óptima eligiendo precisamente el máximo, como lo define la operación como lo define el operador mismo, la definición del operador mismo. Lo que quiere decir es que si nosotros nos queremos acercar hacia la solución óptima, basta con asumir la dirección, asumir el máximo de las acciones, incluso si los valores que estamos asumiendo son estimados y no son la realidad misma. En los métodos TD pasa algo bastante parecido. Y eso
bastante parecido se corresponde con una técnica de aprendizaje que se llama Q-Learning, que alguno de ustedes tal vez la habrá escuchado porque esta técnica es la base fundamental que se usó para resolver los juegos de Atari y que es uno de los Deep Q-Learning, es una de las técnicas, digamos, primeras en el boom de las redes neuronales profundas a la hora de resolver problemas de RL. Que consiste básicamente en hacer lo mismo que hicimos antes, pero en este caso, a la hora de tomar la decisión de qué acción utilizar para nuestro bootstrapping, no vamos a elegir la acción que nuestra política dictamina, sino que vamos a precisamente maximizarla. No sé si recuerdan, pero en el caso anterior, en el pseudocódigo anterior, a la hora de tomar la decisión A, nosotros estamos siempre tomando la decisión A usando una política derivada de una estrategia o una política, en este caso greedy o epsilon greedy correspondiente a Q. Pero una vez que tomamos la decisión A', S', nosotros estamos usando el valor, digamos, un valor previo de Q. De Q. En Q-Learning lo que estamos eligiendo no es la acción en función de nuestro valor previo Q, sino que estamos agarrando a Q y estamos eligiendo la acción que maximice nuestra acción y estamos eligiendo a esa. Básicamente estamos diciendo, vamos a seguir siempre la acción máxima, la acción que maximiza. Entonces, en algún sentido, estamos como todo el tiempo yendo hacia la acción máxima. Uno podría pensar que esto hace que sea más reckless, digamos, más como eh, no ingenuo, pero más no tan averso al miedo. Por eso, eh, precisamente averso al miedo. Por eso, algo que les queda para los ejercicios es demostrar experimentalmente que el camino óptimo que obtenemos es para Q-Learning digamos, por esta tendencia a asumir que nuestro target se corresponde con el valor de la acción máxima. Como es extremadamente sencillo, lo dejé la implementación para los ejercicios. Lo mismo así, opcionalmente, para otro método en particular que se llama Expected Sarsa, que como bien dice el nombre, lo que hace Expected Sarsa es, en vez de elegir el máximo o en vez de elegir el valor en función, la acción en función de nuestra Q estimada, lo que hace Expected Sarsa es agarrar y entender que nuestra política es una política que puede llegar a ser estocástica. De modo que los valores de acción que yo puedo elegir están regidos por una probabilidad. Entonces, si bien un episodio, que es un filamento de nuestra realidad, puede llegar a elegir, va a elegir, dado el carácter de filamento, va a elegir una sola acción, nosotros podemos entender que en esencia las políticas estocásticas eligen con cierta probabilidad cada una de las posibles acciones. Entonces podríamos hacer una estimación de nuestro valor esperado de acciones para bootstrapear. Es decir, bootstrapearíamos a lo ancho, en algún sentido. En el caso de Sarsa convencional ya vimos cuál es el diagrama de backup. En el diagrama de backup de Sarsa es el filamento. En el diagrama de backup para Q-Learning vemos la maximización, que nuevamente, si no habíamos visto la jerga simbólica en los diagramas de backup, Q-Learning es la maximización de los valores de acción siguientes. Cuando en los diagramas de backup se pone este símbolo como de ángulo, como conectando las acciones, está diciendo elegir la máxima entre estas. Cuando se dibujan todas, se entiende que es el valor esperado. Cuando estamos hablando de diagrama de backup de acción, se entiende que el valor esperado es sobre la política. Es decir, teniendo un promedio pesado a partir de la probabilidad de tomar la acción A en nuestro estado S. Bien, entonces es así como me digo que con esto hemos descubierto ya todos los sabores o los sabores más usuales que encontramos digamos, para la técnica de control usando algoritmos de diferencias temporales, es decir, usando bootstrapeo o usando esta eh, palanca de nuestras previas estimaciones, no solo del estado actual y de la acción actual, sino también de otras acciones y otros estados. En la parte siguiente vamos a hablar brevemente sobre cómo establecer, digamos, una formalización para la gama de algoritmos que existe entre estos dos extremos. Si volvemos a ver nuestro heatmap, vemos que el espacio que existe vacío entre Temporal Difference Learning y Monte Carlo podría llegar a ser llenado por algo.
Así que los invito a, antes de poner el próximo video, pensar cómo podrían llegar a implementar algo que sea una solución intermedia entre estas dos técnicas. Bueno, nos vemos la próxima.